Buenos días, iglesia. Nuevamente queremos saludarte. Espero que el tiempo de alabanza y adoración haya sido de bendición para ti. Mientras estábamos en ese proceso de grabar, sentíamos la presencia de Dios y sabíamos que Dios iba a ministrar vidas. No importa el lugar donde tú te encuentres, acuérdate que estamos donde Dios está, donde está la presencia de Dios, hay libertad. Donde está la presencia de Dios, estamos en libertad, bueno, y también en el poder y en la unción de Dios. Este tiempo de cuarentena ha sido difícil por este tiempo de ministrarnos, de compartir el Evangelio, pero sabemos que también Dios ha hecho su proceso con cada uno de nosotros, contigo allá y con nosotros acá. Gracias a Dios se nos había anunciado de que íbamos a tener problemas eléctricos, pero gracias a que todos estuvimos orando, intercediendo, al menos acá donde estamos transmitiendo, estamos sin ningún problema. Dios ha sido bueno. Como podrás darte cuenta, en esta semana tenemos igual las actividades que siempre hemos programado para que tú te mantengas también avivado, como el tiempo de oración los días martes a través del WhatsApp y Zoom, los días miércoles también a las 5:30 el café con la pastora, que es un tiempo de oración también y de intercesión por las necesidades. A las 7:30 estamos conectándonos para estudiar la palabra de Dios. Continuamos con el libro o con el Evangelio según Mateo. Y bueno, entre semana tú estás recibiendo el altar familiar, que es esos versículos o esa porción del libro que estamos estudiando en este momento, que son las cartas a Timoteo, para que puedas tener tu relación, leer la palabra y entender lo que Dios en medio de la intimidad contigo, ahí a solas, quiere decirte. Es interesante, pero comenzamos a trabajar con todos estos proyectos sin darnos cuenta que el Señor nos metió con un gran desafío, poder leer el Nuevo Testamento en este año. Este tiempo de pandemia, de aislamiento, también nos ha servido para conocer más la palabra, para tener una mejor relación no solamente con nuestros familiares, sino con Dios. Y déjame decirte, si no has aprovechado para crecer, para nutrirte, para llenar ese depósito de fe, amado, has perdido también bastante tiempo, más de 3 meses. Así que es el tiempo de despertar, es el tiempo de buscar la palabra, es el tiempo de aprovechar este tiempo y seguir creciendo y edificándonos y preparándonos, porque lo que viene después de este tiempo de aislamiento es poderoso y poderoso en Cristo Jesús. También quiero recordarte que los días sábados tenemos los tiempos de ayuno, que nos conectamos a las 9 de la mañana. Fue interesante este sábado escuchar el testimonio de doña Nelly Jaimes, mi suegra, y ver cómo Dios la sanó, ¿cierto? O ha trabajado en su sanidad interior con el tema del perdón a los padres, entender la situación de los padres, y bueno, y a nosotros, no solamente a los yernos, sino también a mi esposa, a los hijos, mis cuñados, a entender también su historia, ¿cierto? Cuando conocemos la historia de nuestros padres, podemos ver cuál fue su comportamiento respecto a nosotros. Y tenemos un gran desafío, porque nosotros podemos cambiar la historia de la próxima generación, especialmente ahora que conocemos a Cristo Jesús. Y bueno, amados, vamos a entrar en la palabra, vamos a entrar en el mensaje. Usted sabe, hemos estado en una serie que hemos llamado el avivamiento, y es interesante e importante por muchas razones. El Espíritu Santo nos está enseñando sobre toda esta dinámica, porque viene un tiempo, o ya entramos en parte de un gran avivamiento a nivel mundial. La gente está concentrada en el tema del COVID-19, pero Dios está formando o aprovechando todo este proceso para avivar a su iglesia y para ir a lugares donde antes no habíamos ido, incluso en el término de la predicación, ¿cierto? Este mensaje, bueno, por ejemplo, el domingo pasado el mensaje alcanzó a ir a España, Portugal, estuvimos retorno de Venezuela,
Canadá y bueno, diferentes lugares de Colombia. Algo que nunca antes se había podido hacer, al menos en nuestra iglesia. Y eso nos dice que Dios está extendiendo y alcanzando de diferentes maneras y cuidando a sus hijos de diferentes maneras. Bueno, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos guíe en esta mañana, ¿cierto? Padre, gracias por este tiempo, sobre todo gracias por tu poderosa palabra, que es el fundamento para crecer, para ser transformados, y gracias porque esta palabra también nos da dirección para esta semana que comienza el día de mañana. Gracias también, Señor, porque has estado presente en cada evento de la iglesia y a veces no nos hemos dado cuenta. Gracias, Señor, porque sabemos que vas a cuidar esta transmisión, porque sabemos que esta transmisión va a ser de bendición a los oyentes y a todo aquel que reciba este mensaje. Y gracias, Señor, porque vas a cuidarnos, Señor, para que podamos hablar no lo que nosotros queremos como seres humanos, sino lo que tú quieres decir como un Dios todopoderoso que conoce las necesidades de sus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. El mensaje de hoy, no sé si tú recuerdas, del domingo pasado, el mensaje se llamaba una comunidad avivada. Estábamos compartiendo sobre lo que sucedía en estas comunidades o esta comunidad en la que, o sobre la que se derramó el Espíritu Santo en el evento que hemos llamado o que conocemos como el Pentecostés, Pentecostés son los 50 días después de la muerte de Jesús. Entonces, 50 días después de la muerte de Jesús, se derrama el Espíritu Santo sobre esta comunidad de creyentes y comienza a surgir un mover especial. Antes había que tener en cuenta que ese avivamiento o ese derramamiento del Espíritu Santo es el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho y que Jesús también había estado recalcando sobre este tema, el espíritu de la promesa, el espíritu prometido, y bueno, que no entendían a ciencia cierta lo que les iba a venir o cómo era ese derramamiento del espíritu y para qué. Y bueno, eso nos habla también de los procesos que nosotros mismos tenemos, porque a veces Dios nos está hablando de cosas y el lente no se ha enfocado completamente y no podemos como precisar qué es lo que Dios está diciéndonos cuando nos habla a través de los sueños, a través de las visiones, a través de la palabra de Dios. A veces no entendemos exactamente qué Él está queriéndonos decir. Por eso es necesario que nosotros inquiramos, insistamos en Dios, Señor, ¿qué quisiste decirme? Y así poder entender entonces qué es la advertencia, la dirección que el Señor quiere darnos. Dios estuvo hablando, dirigiendo, preparándolos a ellos para cuando llegara el Espíritu Santo pudieran comprender hacia dónde iban a ser dirigidos. Pero los discípulos no lo entendieron. Vuelvo y recalco, lo mismo pasa hoy en día con las señales que Dios comienza a hablarnos, a motivarnos. En el caso de nuestra iglesia, yo no te voy a decir que Dios nos dijo va a venir un tiempo de cuarentena, del COVID, no sucedió eso, pero Dios sí nos venía hablando sobre algunas cosas que iban a venir, y estas cosas que iban a venir eran necesarias para este tiempo, y bueno, en muchas nosotros no comprendimos, hasta cuando entramos en este proceso, entendimos, por eso era que Dios nos estaba hablando de preparar los grupos, de preparar esto, de reforzar esto, reforzar aquello. Era porque Él sí sabía lo que venía y nos estaba preparando. Entonces, mis amados, como todas las promesas que Dios nos hace y que se cumplen en su tiempo y para su propósito, así era la promesa del Espíritu Santo. Y bueno, ya vimos, el Espíritu Santo se derramó, como habíamos hablado en domingos anteriores, se derramó sobre esta comunidad y bueno, al poco tiempo se multiplicaron. Vino el derramamiento del Espíritu Santo y comenzaron este grupo de 120 aproximadamente o un poquito más de personas a recibir el Espíritu Santo, y los que estaban ahí comenzaron a
a estar confundidos, ¿cierto? A no entender cuando vieron hablando a toda esta gente en lenguas extrañas y bueno, y en otras conocidas porque estaban hablando las lenguas de todos los pueblos que estaban ahí. Eh, Fue un momento de confusión para el que no entendía lo que estaba pasando, pero el buen ojo de Pedro se dio cuenta que era una buena oportunidad para levantarse y predicarles acerca de Jesús. Y el resultado de esta predicación era que se iban a convertir un gran número y después de esto vendrían los bautizados y el inicio de lo que se conoce como la iglesia, ¿cierto? Lo que hoy conocemos como la iglesia viene por el derramamiento del Espíritu Santo y el empoderamiento de la iglesia. Bueno, pero ocurren otras cosas porque, como hemos dicho, la iglesia comienza en un proceso de construcción que todavía no ha terminado. Hasta el día de hoy la iglesia todavía está tomando forma. Y en ese momento, pues, con cierta confusión porque el líder natural que era Jesús se había ido, había muerto y resucitado y se había ido. Entonces ellos necesitaban saber hacia dónde y cómo seguir el proceso natural que el Señor estaba dirigiéndoles en el día de hoy. Es interesante porque nosotros aún en el día de hoy estamos haciendo la reconstrucción o se está construyendo la iglesia del Señor a través de estos procesos y somos nosotros los líderes los que vamos entendiendo lo que el Señor está hablando y direccionando a su iglesia. Por eso el tema de las democracias al interior de la iglesia tienen sus inconvenientes, ¿cierto? ¿No? Porque no es lo que la gran masa decida, sino realmente lo que Dios está dirigiendo al pueblo de Dios. Ahora, sobre el día de hoy, yo quiero compartirles, o el fundamento del mensaje de hoy está en el capítulo 6. Antes de leerlo, quiero contarles que antes del derramamiento del Espíritu Santo, los líderes, como por ejemplo Pedro, usted sabe, sin el derramamiento del Espíritu Santo, los líderes o los que se visualizaban como los líderes, que eran los apóstoles y los discípulos, eran erráticos. Muchos de ellos tuvieron altibajo. Por ejemplo, el mismo Pedro. Pedro entra en crisis, niega a Jesús cuando viene la persecución sobre Jesús y cuando lo capturan. Los otros salieron corriendo, se ocultaron. O sea, sin el derramamiento del Espíritu Santo vemos que el ser humano es naturalmente lo que es, un ser lleno de temores, lleno de dudas, de cuestionamientos. Pero cuando llega el Espíritu Santo en Pentecostés, que no solamente estaba ya sobre ellos, sino en ellos, estos líderes comienzan a vivir una vida diferente, libre de temores, comienzan a predicar e incluso el gran asombro de la comunidad era ver a los que habían sido pescadores o gente no tan preparada predicando con autoridad, con convicción lo que era el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo Jesús. Y yo te digo, amados, nosotros, la iglesia, necesita el derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos, ya lo tenemos, pero necesitamos mantenernos avivados, llenos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: aviva el don que está en ti. Es una responsabilidad de cada creyente estar avivándonos, creyendo, reafirmando la convicción en la que estamos caminando. ¿Y por qué? Bueno, amado, porque Dios sabe, y los apóstoles lo sabían, que este caminar en fe es un proceso donde también vivimos momentos difíciles, momentos de duda, pero Él nos dio el Espíritu Santo para que activado en nosotros pudiéramos vencer, pudiéramos superar todas las dificultades y todo lo que se nos va presentando en el quehacer diario. Ahora, también antes de Pentecostés veíamos a un liderazgo con los dones limitados, ¿cierto? A veces sí, a veces no entendían. ¿Se acuerda aquel episodio en el que una persona
lo traen para que les ministre liberación, y ellos, los discípulos, no pudieron, tuvieron que llevarlo a Jesús porque estaban limitados en sus dones y aún en sus ministerios. Incluso se asombraban: Señor, hicimos esto, porque no entendían lo que estaba pasando y lo que estaba Dios haciendo a través de ellos. Pero cuando viene el Espíritu Santo, encontramos, por ejemplo, la escena que está en el capítulo 3, que es la del inválido, ¿cierto?, que estaba en la puerta de la hermosa, y Pedro con convicción: mírame, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate en el nombre de Jesús. O sea, vemos ya al menos a Pedro, ministrando sanidad con seguridad, entendiendo lo que estaba sucediendo. Y bueno, usted sabe, vienen todos los episodios, la persecución, comienzan ellos a predicar en el templo de los judíos, en medio de toda esta crisis de fe y todo eso, con convicción, con seguridad. Esta primera etapa, hasta que aparece el apóstol Pablo, es un resurgir, del liderazgo de Pedro y de Juan, ¿cierto? Comienzan a liderar la iglesia, y los otros apóstoles también, aunque no se mencionan, comienzan a hacer su trabajo apostólico y ministerial. Bueno, luego vendría la persecución, serían esparcidos, y también se cumpliría la palabra del Señor de que no solamente el evangelio sería predicado en Jerusalén, sino en Samaria, y en todo lugar. Esto lo vemos y eso lo entendemos como el gran propósito de Dios de masificar, de extender el evangelio de Jesucristo. Y en eso nos encontramos, en el proceso de expansión del evangelio. ¿Y por qué la expansión del evangelio? Porque es necesario que se cumpla lo que dice el Señor, de que el evangelio sería predicado a toda criatura. Y quiero hacer un paréntesis ahí: toda criatura. ¿Por qué? Porque no todas las personas son hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero hijos de Dios solamente aquellos que le hemos recibido y hemos nacido de nuevo. Entonces tú, que todavía no has nacido de nuevo, que no le has recibido, tienes la oportunidad de convertirte o dejar de ser simplemente una criatura de Dios que vive con sus afanes, que vive con sus deseos, para convertirte en un hijo de Dios que entre en un proceso de transformación para parecerse a su Padre eterno, a su Padre creador, a nuestro Dios todopoderoso. Entonces, tú y yo nos encontramos en ese proceso. Ahora, eso no se da por generación espontánea o porque todos crecen o deberían crecer silvestremente. Para eso, precisamente, Dios diseñó lo que conocemos como la iglesia del Señor. La iglesia del Señor la constituyen o la componen todos aquellos creyentes que han creído, valga la redundancia o valga la afirmación, que Jesús es el Salvador, que siguen y quieren parecerse a Jesús. Si tú eres una persona, independientemente en donde te encuentres, en la orilla que te encuentres, crees en Jesús y sigues a Jesús y quieres convertirte y ser transformado a la imagen de Jesús, tú eres parte de la iglesia de Jesús. Ahora, tal vez estás en el lugar donde no estás rodeado de las condiciones para comenzar y continuar tu crecimiento, y ahora es necesario que tú encuentres una comunidad de creyentes que, llenos del Espíritu Santo o que dirigidos por el Espíritu Santo, te van a ayudar en ese proceso de transformación para que te conviertas a la imagen, tú puedas ser el reflejo de Cristo Jesús sobre la tierra. Eso es ser cristiano. Ahora, también quiero hacer la claridad. Todos estamos en un proceso. No somos, o sea, el día que tú tomas la decisión por Jesús no quiere decir que ya eres cambiado completamente. Si fumaba, ya dejas de fumar, de decir malas palabras, de ser adúltero, de ser mentiroso. Viene un proceso en que Dios comienza a transformarte y a tratar cada área de tu vida, ¿cierto? Ahora, en todo ese proceso es necesario, como yo te decía, eso no se da por generación espontánea. En la vida espiritual no hay llanero solitario. En la vida espiritual tú necesitas de personas que te ayuden en el crecimiento. Por eso en Efesios el Señor habla
a través del apóstol Pablo, de que nos fueron dados 5 ministerios, ¿cierto? Bueno, usted sabe, el ministerio del profeta, el ministerio del maestro, el del evangelista, del apóstol y del pastor. ¿Para qué? Para que esos 5 ministerios te ayuden, o los desarrollos de esos 5 ministerios te ayuden en tu crecimiento para llegar a la estatura o a la imagen del varón perfecto que es Cristo Jesús. Ese es el sentido de la iglesia, ese es el sentido de la comunidad. Y esos 5 ministerios usualmente son los que dirigen las comunidades, o alguno de esos ministerios dirigen la comunidad y te ayuda en el proceso de crecimiento. Ahora, yo decía, el mensaje de hoy es un liderazgo avivado. Para que puedas dirigir, o para que se pueda dirigir este tipo de comunidades, es necesario que los líderes o aquellas personas que están tomando algún tipo de relevancia, porque tal vez tú no eres un líder reconocido, fue instituido como pastor, no, tal vez no tienes nada de eso, pero hay personas que te siguen. Y si hay personas que te siguen, tú eres un líder y necesitas, para que no seas como un ciego guiando a otro ciego, una persona llena del Espíritu Santo, avivada por el Espíritu Santo. Yo decía en domingos anteriores, no sé si tú puedes, y quiero aprovechar, nosotros tenemos un canal en YouTube donde se van acumulando estas enseñanzas, y si tienes interés en conocer lo que se ha dicho anteriormente o conectar todos estos mensajes, puedes entrar a nuestra página en YouTube. Y allí vas a encontrar todo lo que hemos estado diciendo los domingos. Ahora, vamos a entrar como yo les decía, en el relato que me sirve de fundamento. Todo esto que he dicho es previo o está conectado al mensaje de hoy. Como te decía, Hechos capítulo 6, que es el fundamento del mensaje de hoy, del versículo 1 al versículo 7. En esta versión dice de la siguiente manera: al multiplicarse los creyentes rápidamente, hubo muestra de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de las que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de los alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. Y a todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Imagínense el despertar, el avivamiento, las conversiones que comenzaron a ocurrir a través de todo esto. Ya no era necesario únicamente que los apóstoles fueran llenos del Espíritu Santo como había ocurrido. Era necesario que se nombraran o se designaran algunos hombres. Bueno, la Biblia también habla de diaconisas, o sea, hombres y mujeres que ejercieron este don o este ministerio o esta ocupación o este rol de servicio. Y como vemos aquí, bueno, de pronto vamos a tocar algo, no solamente se necesitaba que todo el mundo reconociera que tenían las calidades, sino que estuvieran llenos del Espíritu Santo para hacer un oficio que aparentemente no se requiere como que mucha espiritualidad, como es repartir los alimentos. Y bueno, este es el escenario, y en la práctica hemos visto que sí se necesita. Cada rol que desempeñamos dentro de la iglesia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté ayudándonos en medio de estos procesos.
Entonces, como vemos, y bueno, si se alcanza a ver en la diapositiva, Dios comienza a realizar milagros a través de los apóstoles. Hay una comunidad también que comparte sus bienes. Es interesante porque estamos viendo que, bueno, me decía alguien, un hombre muy sabio, que cuando hay llenura también del Espíritu Santo, cuando hay avivamiento, la gente puede compartir libremente lo que tiene, ¿cierto? Y es interesante porque en este tiempo de pandemia, de confinamiento, hemos visto mucho eso, que la gente ha estado compartiendo los que tienen, sus mercados, servicios, atención, o sea, al menos dentro de nuestra iglesia hemos visto que eso se ha venido dando. Y bueno, cuando comparto con otros pastores me sorprendo porque si para mí es grande lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia, escucho los testimonios de otros pastores de cómo se han movido en generosidad. Recuerdo al pastor Miguel, que allá donde está, él le decía que hacía sancochos para darle a la comunidad. Y bueno, el pastor John Jairo de nuestra denominación también me comentaba la cantidad de mercados que han estado repartiendo. Es impresionante. Entonces, eso se da en medio de una comunidad que ha recibido el derramamiento del Espíritu Santo. Y todo lo contrario, cuando no tenemos la llenura, cuando no tenemos esto, lo natural es que solamente pensamos en nosotros y no compartimos. Es que, al contrario, quiero más, dame, solo dame, yo quiero, no tengo, en vez de pensar de que hay otros que tienen necesidad. Entonces, una consecuencia o una característica del avivamiento es precisamente esa. Ahora, también comienza a ocurrir la persecución. Por ejemplo, en el capítulo 4 había ocurrido el milagro del paralítico que estaba en Betesda, y dice en el versículo 1, dice, mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos. Los líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. Pero muchos de los que habían oído el mensaje lo creyeron. Así que el número de los creyentes ascendió a un total aproximado de 5,000 hombres, sin contar mujeres y a los niños. Es interesante, comienza, y bueno, y de ahí en adelante, incluso arrecia de tal forma la persecución que, bueno, se levanta un hombre llamado Saulo de Tarso, que incluso recibe credenciales para matar a todos los creyentes. Y bueno, en medio de esa persecución, usted sabe que el Espíritu Santo lo toma y el mismo Jesús se le revela, ¿cierto? Entonces, comienza a crecer la persecución, pero continúan los milagros, ¿cierto? Y yo quiero enfatizar en eso porque parte del crecimiento, parte de todo esto es que a medida que el Evangelio va corriendo, va a encontrar opositores, va a encontrar críticos, va a encontrar gente que te va a querer desanimar. Y es lo que hemos visto, ¿cierto? Cuando una persona se convierte, enseguida le cae la familia, ¿cierto? A criticar, ya te van a lavar el cerebro, etcétera, etcétera. Ya van a comenzar a pedirte, bueno, todo lo que el enemigo utiliza para desmotivar a la gente. Entonces, si estás viviendo estos procesos también de persecución o de crítica, cuestionamiento, es natural porque es parte de la vida cristiana y parte de lo que estamos hablando, una comunidad avivada. Cuando no sucede nada, cuando no hay persecución, cuando no hay problema, amado, algo está pasando. Todo lo contrario, tenemos que sacudirnos, o también, fíjate, Dios sacude las personas, sacude a la iglesia precisamente para que despertemos y centremos nuestros ojos en Él. Como estábamos viendo ahorita, todas estas dificultades hacían que la gente se afianzara más y más en su fe en Cristo Jesús. Entendiera que el mensaje es real. Y bueno, eso lo vamos a ver de manera general
ahora que ahora más adelante. Interesante también saber una cosa, amado. Aquí, por lo que estuve leyendo en Hechos capítulo 6, eh, la iglesia se comenzó a componer o llenar de gente de diferentes culturas. Aunque eran cristianos, cristianos griegos y cristianos que venían del judaísmo, eh, estaban centrados en Jesús. A pesar de eso había conflictos culturales, ¿cierto? Había sensibilidad, vamos a decirlo, como lo hay hoy, porque a veces cuando llega algo la gente pregunta por qué le dieron a fulano, por qué no me dieron a mí, por qué esto. Todas esas cosas pasan. Y como yo siempre le digo a la gente, a mí no me extraña cuando el pastor, pero ¿por qué a fulano? Eso no me extraña porque yo lo veo en la historia de la iglesia, ¿cierto? Cuando ocurren todas estas cosas, ahí surgen también las incomodidades. Mi mamá tiene un dicho, ella dice, niños pequeños, problemas pequeños. Niños grandes, problemas grandes. Y lo mismo, a medida que la iglesia va creciendo, se van creciendo también los problemas, las dificultades. Llega gente con diferentes problemas que antes no veíamos dentro de la iglesia. Y por eso nosotros tenemos que estar preparados. Y para estar preparados, para afrontar, para ayudar y todo esto, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y para poder entender las necesidades y los problemas que cada persona maneja. Ayer estábamos escuchando, como yo les decía, el testimonio de mi suegra y podíamos entender muchas cosas de ella. Y si usted de pronto hila un poquito más delgadito, también podrá ver muchas de las cosas de mi esposa, su carácter, su tema trabajador, exigente y todo eso. Entonces, comenzamos a entender las culturas no para justificarlas, sino para poder, con el Espíritu Santo, poder llegar y afrontar y vivir todos estos procesos que naturalmente se van dando. Ayer estaba viendo un video también en internet de un gran amigo con el que yo llegué a República Dominicana. Él se llama Roger Simon y su ministerio ahora mismo, o vi un video donde él habla de los choques culturales, ayuda a la gente a asimilar los impactos. Y eso pasa en la iglesia. En nuestra iglesia en Colombia, usted va a encontrar, por ejemplo, acá en Turbaco hay gente, hay santanderianos, hay paisas, hay gente costeña de diferentes. Y fíjate, dentro de los mismos costeños hay diferentes culturas, ¿cierto? Los barranquilleros, los cartageneros, los mismos turbaqueros, ¿cierto? Cada uno tiene unas características o unos elementos particulares y precisamente cada uno de ellos a veces entra en conflicto unos con otros, porque esto, porque no hacen esto, porque esto, porque llegan temprano, porque llegan tarde, porque son frescos, porque no, siempre se dan todas esas cosas y nosotros o todos los que hacen parte del liderazgo tienen precisamente que, lleno del Espíritu Santo, mirar con los ojos, con los lentes del Señor, como ve su iglesia, para poder entenderla y poder suplir sus necesidades, que no solamente son físicas, sino también espirituales y a veces también emocionales, ¿cierto? Gente que llega con necesidades de un abrazo, de un saludo, de que se le dé importancia, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente no se nos ha resentido porque no lo saludaron, porque le llamaron la atención porque llegó tarde, porque parqueó donde no era? Todo eso sucede y es parte de lo que nos toca lidiar dentro del proceso natural de la iglesia. Pero vuelvo y digo, para poder enfrentar eso necesitamos líderes o personas que lideren todo este proceso lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué es importante el ser lleno del Espíritu Santo? Porque las pruebas precisamente van a mostrar a los líderes. Hay una diapositiva donde usted puede ver que ahí viene un camino y se divide en una y hay unos que van a tomar una decisión frente a las pruebas y hay otros que van a estar solitarios en su decisión de seguir. Pero, amados, no vas a estar solo, porque al lado tuyo van a estar todas las promesas, todo lo que el Señor ha dicho que estaría sobre tu vida y sobre todo el Espíritu Santo ayudándote, acompañándote en este proceso
para poder liderar este proceso. Y fíjate, frente a las pruebas, el Señor lo había dicho en el capítulo 1, versículo 8, usted sabe, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Y es interesante, porque yo les decía, siempre he compartido, esa palabra serán mis testigos, serán mis mártires. O sea, tú necesitas el Espíritu Santo para poder soportar la presión, las pruebas, no solamente como cristianos, sino como líder nos toca vivir, ¿cierto? Se da el caso de, yo recuerdo en una de las iglesias donde también pastoreé, o donde era parte del cuerpo pastoral, los conflictos que se armaban porque la gente, teníamos unos sugieres, unos servidores en la zona de parqueo, y la gente no quería parquearse, donde los ujieres le decían con la grosería, es que aquí hay sol, es que se me recalienta el sol, se me recalienta el carro, en fin. En el caso de en nuestra iglesia, en todas las iglesias, amado, en todas las iglesias hay gente que toma una silla como suya. Incluso a veces uno que está predicando, uno está al frente en el púlpito y hace una mirada y uno ya ubica, ahí está la hermana fulana, porque son los sitios donde siempre se ponen. Y hay que un servidor les diga, amado, ¿por qué no te sientas adelante? Dios mío, ¿por qué? Porque tengo que obedecer a los hombres, aquí no veo, aquí no me gusta, me da frío, me da calor, aquí no... Bueno, todo eso ocurre, hermano. Y por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, porque seremos controvertidos, rechazados, cuestionados. También hemos tenido ujieres que la gente les ha salido con grosería, y necesitamos precisamente, como estamos viendo, y en el caso de Hechos capítulo 6, ser llenos del Espíritu Santo para poder soportar todas esas cosas, todos esos cuestionamientos. Ahora, también el Señor les había dicho, por ejemplo en Mateo, en el capítulo 10, versículo 1, el Señor les dio autoridad, ¿cierto? Les dio autoridad no solamente a los apóstoles, sino también a los discípulos, para muchas cosas. Por ejemplo, dice, Jesús reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos, para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Entonces, el mismo Jesús les había dado autoridad, y nos da, cuando nosotros recibimos a Jesús y cuando recibimos el Espíritu Santo, se nos ha dado autoridad para que vayamos y sirvamos. Es muy cómodo, y me perdonan las personas que de pronto me están viendo, no estoy eludiendo mi responsabilidad, pero a veces es muy fácil, no, vamos a llamar al pastor, pero yo quiero decirte, el Señor ya te llamó, y tú, basado en este versículo, tú también tienes la autoridad para echar fuera demonios, para orar por sanidad, ¿cierto? Y bueno, serás rechazado, serás cuestionado, a veces de pronto te están cuestionando porque el enemigo sabe que a ti se te ha dado autoridad para poder ministrar. Y yo quiero animarte, tú mismo puedes asumir este rol para ministrarle a tus hijos, para ministrarle a tu esposo, no con grosería, ¿cierto? Ay, que tú eres el diablo, ay, que ustedes tienen el demonio. No, hermano, con sabiduría, ¿cierto? Cuando tú ves rebeldía, tú sepas ministrar al corazón de tus hijos, discernir el corazón de tu esposo, ¿cierto? A veces el rechazo tiene que ver no necesariamente con un demonio, sino con una herida. Eso te lo va a ir mostrando el Señor a través de su llenura. Y va a colocar las palabras correctas para poder ministrarle a tus familiares en esa necesidad. Amén. Entonces, la gente, tengo aquí este apunte ahí en mi imagen, la gente necesita ver testimonios, necesita ver a los vivos, necesita ver testimonios vivos a personas que marchan, no a los que murieron, que lo que predican es real. Y eso lo puedes vivir tú a través de lo que predicas, lo que dices y lo que estás mostrando, ¿cierto? La gente la gente, así como los hijos, ¿cierto? Ellos creen en lo que a veces es lo que hablamos.
sino en lo que modelamos o vivimos. Y es necesario que tú seas lleno del Espíritu Santo, comiences a vivir vidas reales. Eso no es una máscara espiritual, fariseica, de que tú, ¿me entiendes? Sino que comiences a vivir realmente lo que es el fruto del Espíritu Santo, que bueno, domingos más adelante volveremos a recordar ese tema, y puedas vivirlo, puedas mostrarlo a tu familia. Tal vez tu familia no se ha convertido porque necesitan ver al Espíritu Santo operar en ti, y no a través de las lenguas y haciendo escándalo y reprendiendo, sino a través de una vida genuina, real. Yo estaba pensando, por ejemplo, cuando estaba el domingo anterior que toqué el tema del paralítico que estaba en la puerta de la Hermosa. Eso fue un mensaje para la iglesia de Cartagena. Pero estaba pensando, amados, ¿qué tal que el apóstol se hubiera puesto a decirle, Señor, ora en lengua, Señor, ¿cuáles son sus pecados? No, ellos entendieron, llenos del Espíritu Santo, de una vez entraron a ministrar la sanidad que esta persona necesitaba, ¿cierto? Y esta persona pudo ver real el poder de Dios. Nuestras comunidades, nuestras iglesias, nuestras familias necesitan que nosotros también podamos modelar y mostrar el genuino poder de Dios operando en nuestras vidas. Ahora, un comentario bíblico dice que en el capítulo 5 y capítulo 6 fueron los mejores tiempos de la iglesia primitiva, donde se daban las conversiones genuinamente, de manera liberal, y todo eso, porque algo estaban haciendo los líderes bien, algo estaban haciendo bien, y si lo estaban haciendo era porque estaban dejándose guiar por el Espíritu Santo, ¿cierto? Como dice en la palabra, ¿cierto? Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. Tú necesitas ser guiado por el Espíritu Santo y poder liderar ese proceso que tu familia, que tu hogar necesita. Ahora, finalmente, quiero tocar algo, y es que a veces cuando hablamos de las tareas espirituales, solamente creemos que tiene que ver con la oración o ir a la iglesia, y necesitamos también la dirección en las tareas administrativas que hacemos no solamente al interior de la iglesia, sino al interior de nuestra casa. Ellos eligieron personas, o 7 personas, que se volvieron los diáconos de la iglesia, los administradores, los servidores de la iglesia, y para esto necesitaban estar llenos del Espíritu Santo, lo que quiere decir que nosotros necesitamos, para poder desarrollar tareas administrativas también, la llenura del Espíritu Santo. Y yo quiero decirte, en este tiempo de pandemia, en este tiempo en que los recursos se han limitado en algunos hogares, ¿cómo no decir que necesitamos del Señor? ¿Cómo no ministrarlos y administrarlos con sabiduría, ¿cierto? Y yo quiero desafiarte, amado, que no solamente en este tiempo, sino en el tiempo que va a venir. Por ejemplo, muchos de los quebrantos, de los sustos, de los malos ratos que se han vivido, tienen que ver por la etapa previa en que no manejábamos bien nuestras finanzas, nos estábamos endeudando mucho, y cuando llega esta etapa donde no hay recursos, donde no hay liquidez, explotan todas las deudas que teníamos. Por eso tenemos que ser sabios, ¿cierto? Y yo te digo, debes ser una persona llena del Espíritu Santo para administrar sabiamente lo que el Señor ha puesto en tus manos, porque entre otras cosas, lo que tienes en tus manos no es tuyo. Dios lo puso en tus manos para que tú, con sabiduría, lo pudieras administrar. Y esa sabiduría solo puede venir del Señor, ¿cierto? En el texto dice que escogieron hombres respetados, escogieron hombres llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo y la sabiduría de Él para poder administrar lo que Él ha puesto en nuestras manos. Quiero finalmente contarte una experiencia. El día de ayer nos reunimos los
los pastores que hemos salido de lo que llamamos el Centro Apostólico de Cartagena, de la iglesia de Cartagena, y nos conectamos con unos pastores, el pastor Mike y su esposa. Ellos están en Cuba. Y bueno, comenzamos a compartir y para mí era impresionante, sobre todo cuando estaba leyendo esta porción. Ellos, bueno, usted sabe todas las limitaciones que tienen en Cuba y ellos estaban muy preocupados por lo que estaban recibiendo para que pudiera alcanzar para toda su iglesia. Ellos estaban compartiendo incluso cómo a nivel de su iglesia también estaban recogiendo esto, comprando cosas, ¿cierto? Ellos no tuvieron días sin IVA, pero se les abrió una posibilidad para comprar algunas cosas para la comunidad. Y ver a estos pastores preocupados por todas estas necesidades y ver a otros líderes de la iglesia en la isla, me recordaba esta porción. Y nosotros orábamos por ellos, por sus necesidades, pero amado, y nosotros que tenemos libertad, que tenemos recursos en el buen sentido de la palabra, o tenemos acceso a recursos, allá no hay ni siquiera qué comprar, ni cómo comprar. Y amado, era impresionante. A mí me impactó la cara de gozo de esa gente. Y nosotros a veces vivimos amargados porque estos días me encontré con alguien amargado porque le bloquearon la tarjeta y no pudo comprar en el día sin IVA. Cuando tenemos tantas cosas, amados, cuando podemos y debemos ser de bendición para los demás. Ahora, quiero cerrar este tiempo orando por ti, pidiéndole al Espíritu Santo que llegue sobre tu vida. Si de pronto has necesitado sabiduría para administrar lo que Dios ha puesto en tus manos, si de pronto has necesitado o necesitas sabiduría para acercarte a las personas y poder conectarlas con eso poderoso que Dios te ha dado, que es la palabra de Dios. Quiero pedirle al Señor que en esta hora donde tú te encuentras, como los apóstoles, como los discípulos, tal vez te has sentido sin fuerzas, desanimado, controvertido, perseguido, rechazado. Yo también me he sentido en algunos momentos así. Pero sabes, lo que nos anima no son las palabras de los hombres. Lo que nos anima es que el Paracletos, el Espíritu Santo, nos recuerda que hay promesas y que estamos en el proceso de Dios para edificar su iglesia. Ahora, este proceso en el que tú te encuentras con tu familia no ha acabado, amigo. No ha acabado. Siento en mi corazón hablar a aquellas personas también que han estado acompañando a su familia con el tema del COVID. Y yo quiero decirte, recuerda, Él es el Paracletos, el que prometió en este tiempo estar contigo, fortalecerte y consolarte. También quiero orar por aquellas familias, especialmente la familia de nuestra hermana Lady, que perdió en el día de ayer a un tío por el tema del COVID. Señor, yo te pido, Señor, que te glorifiques en su familia. Trae consuelo. Dice la Escritura que tú eres el consolador. Trae consuelo a esta familia, Señor, por la pérdida de este tío, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos también, Padre, por la familia de aquellos hermanos que están necesitando la provisión para salir de deudas. Aquellas personas que han quedado sin trabajo, Señor, este es el tiempo para que ellos con sabiduría sean activados, Señor, y puedan recibir provisión, puedan trabajar, puedan generar para su iglesia, Señor, para su casa, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hay mucho temor en los que le han suspendido sus contratos de trabajo, pero yo declaro en el nombre de Jesús que este tiempo no te faltará la provisión. Hay un Dios que está moviendo al uno, al otro. Aunque se hayan cerrado puertas, la provisión, la mano de Dios no se ha cerrado.
Y Él quiere que tú le reconozcas como su proveedor, como tu proveedor. Tu proveedor no es tu trabajo, tu proveedor es Él. Él ha utilizado tu trabajo, tu familia, tus hermanos, tus vecinos, fundaciones, la iglesia, para suplirte. Y si aún se cerraran todas estas puertas, yo quiero recordarte que Él va a seguir supliendo. Oramos también en esta hora. Aquí nos están pidiendo también oración por la salud de algunos hermanos, sobre todo en el tema de las coyunturas. Señor, vez tras vez oramos por personas que tienen problemas en esta área. Yo declaro, Señor, en el nombre de Jesús, tú sigues siendo el mejor colágeno, el mejor estos medicamentos que solucionan el tema de la artritis. Todo esto, Señor, quita, Señor, endereza las coyunturas, suelta, Señor, los nudos que se han formado, Señor, en las coyunturas, en las rodillas, en los tobillos, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos también por nuestra hermana Gilsi, Señor, en el nombre de Jesús, por su dificultad en su pierna. Señor, todos juntos, unánime, Señor, en esta hora nos reunimos, nos ponemos de acuerdo para la sanidad, Señor, de Gilsi. Señor, tú eres sanador, 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 sanador. En el nombre de Jesús, yo voy a orar en lenguas y yo en mi corazón estoy deseando que también tú recibas un bautizo de lenguas, un bautizo del Espíritu Santo que se manifieste a través de las lenguas. Si no puedes orar en lengua, se va a activar tu fe en el nombre de Jesús, porque son diferentes las manifestaciones del Espíritu. Pero yo oro en esta hora como una señal para ti, que va a llegar el fuego del Espíritu Santo y avivarte. Espíritu de Dios, bautiza a mis hermanos. Bautiza a mis hermanos que necesitan en esta hora dirección, que necesitan en esta hora llenura del Espíritu, Señor, para afrontar las tareas. Shakarata Sandara Sandarai y Rakato Sandiri Barabasai. Espíritu Santo, fluye con poder. Espíritu Santo, fluye con poder. Hay una persona la siento muy agobiada. Ahora se suelta ese nudo en su pecho y recibes la paz. La paz. Recibe la paz que te libera en el nombre de Jesús de ese temor. Paz que te libera de temor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sanidad, sanidad, sanidad. Hay una persona también que yo siento en mi corazón, Dios está disolviendo un coágulo. En el nombre de Jesús, como un trombo. En el nombre de Jesús. Señor, disuelve ese trombo, Señor, en el nombre de Jesús. Disuelve ese trombo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oramos por Carmen Torres. En el nombre de Jesús. Llega la sanidad a tu vida, Carmen. En el nombre de Jesús. Oramos por los vecinos de Claudio, Señor, y Lina Altamiranda. Ahora, en el nombre de Jesús, los familiares de ellos comienzan a recibir la sanidad, Señor. En el nombre de Jesús, los liberas de toda cautividad en cuanto a la enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Hay una persona también en esta hora que está pidiendo consejo y sabiduría. Padre, fluye. Oramos por esta persona, Señor, en el nombre de Jesús. Y yo siento en mi corazón decirte, amado, amada, esa sabiduría está ya en ti, pero siento que hay mucho temor en tu mente, en tu corazón, que no te deja tomar esas decisiones sabias. Deja que el Espíritu te guíe. Acuérdate, no te deben guiar los temores, ni las angustias, ni lo que estás viendo físicamente. Deja que el Espíritu Santo te permita ver más allá de ese obstáculo, de esa dificultad, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
Hay una persona también que está orando por su papá, por su papá. En el nombre de Dios, estás preocupado, amada, por la salud de tu papá, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, viene paz sobre todo a ti para creer que ya Dios está obrando. Dios está obrando en la vida de tu papá. En el nombre de Jesús. Ahora mismo, recibe la atención, recibe la sanidad en su cuerpo. La sanidad en su cuerpo que necesita. En el nombre de Jesús. También hay una persona que está pidiendo oración por sanidad en los riñones. Sientes dolor en tus riñones. La mano de Dios está. Primero quiero orar para que se desvanezca todo. Si hay cálculos, se desvanezcan esos cálculos, toda esa infección urinaria. Ahora, en el nombre de Jesús, tú sanas, Señor, los riñones. Toda inflamación renal desaparece, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. También hay una persona que ha tenido como una obstrucción urinaria, pero en esta hora, en el nombre de Jesús, declaramos que esa obstrucción desaparece. Tus riñones son sanos, tus riñones son sanos. Recibe la sanidad en tus riñones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. También hay una persona en el nombre de que has estado teniendo problemas espirituales, has estado sintiendo como una opresión, como de brujería, de hechicería, en esta hora, en el nombre de Jesús. Y repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora renuncio a toda opresión emocional, física y espiritual, en el nombre de Jesús. Me declaro libre de todo conjuro, de todo hechizo, de todo sortilegio, de toda maldición que hayan lanzado sobre mi vida, sobre mi casa, en el nombre de Jesús. Declaro que la sangre de Cristo está en esta hora limpiando mi hogar, mi entorno, en el nombre de Jesús. El Señor está liberándote, liberando, rompiendo cepos también. Hay una presencia de Dios, especialmente en algunos hogares. Es una unción de rompimiento de maldiciones. Ahora, en el nombre de Jesús, estás visitando hogares. Yo te pido, amado, que te comiences a levantes tus manos sobre tu casa y comienza a declarar la presencia de Dios. Señor, tú estás aquí rompiendo, destruyendo todo altar, destruyendo toda fortaleza espiritual, toda maldición. Hay una casa, hay un hogar donde veo muchos conflictos. En esta hora viene paz. Levántate y extiende tus manos. Comienza a orar en tu hogar y declara: se va las contiendas. Tú mismo renuncias, Señor. Yo renuncio a ese espíritu conflictivo, a estar peleando, a estar discutiendo. Yo renuncio. Suelta el dolor, el resentimiento, para que la presencia del Señor comience a manifestarse, porque ese dolor, ese resentimiento, esa ira que tienes en este momento no permite que fluya el poder de Dios en tu casa. En el nombre de Jesús. Y primero tienes que ser libre en tu corazón para que Él pueda manifestarse en tu entorno. Señor, trae libertad a tus hijos. Trae libertad a estas casas en el nombre de Jesús. Oh, Rashandara, Kashandara, Baraya, Labasai. Espíritu de Dios. Hay poder. El poder del Espíritu Santo derramándose sobre cada hogar. En el nombre de Jesús. Oh, Sharakata, hay una provisión detenida que en esta semana se va a desatar para ti. En el nombre de Jesús.
en el nombre de Jesús. Pero siento que también tienes que soltar algo en tu corazón. Suelta en tu corazón para que la provisión, la bendición de Dios se suelte y llegue a tu casa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y estás pensando, esa provisión llega para resolver esto, pero Dios te dice, esta provisión la envío con un propósito. Y por eso necesitas orarle al Señor. Señor, cuando llegue esta provisión, Señor, cuando la tengas en tus manos, Señor, gracias. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que resuelva, que pague con esto? En el nombre de Jesús. Padre, estamos orando también en este momento por las personas que hoy se levantaron desanimadas. Solo tú puedes avivarlas, Señor. Solo tú puedes despertarlas. Solo tú puedes hacer que se sacudan. En el nombre de Jesús. Hay un hermano que yo esta mañana lo llamé para decirle que me había levantado inquieto. Yo quiero decirte, amado, estoy orando. Desato sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus hijos, una unción especial en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. No pude hablar contigo, pero sigo creyendo que Dios está gestando, está colocando cosas en el orden correcto en tu vida. Porque lo que viene es grande, es grande. No pongas tus ojos en las cosas de la tierra. Ponlo con los pies en la tierra, pon tu mirada en Él, porque de Él viene tu socorro y tu sanidad y tu provisión. Amén. También hay una persona aquí que nos está escribiendo que necesita oración por un hijo. En el nombre de Jesús yo declaro en el nombre de Jesús que tu hijo vuelve a casa. Y tu hijo vuelve a casa restaurado. Restaurado en el nombre de Jesús. Hay cosas que han dañado su corazón. Hay voces que han envenenado su corazón. Pero en esta hora, aún donde se encuentra como el hijo pródigo, regresará a casa. Pero regresará libre, preparado, ungido, dirigido por Dios y restaurado. Aleluya. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo que nos ha fortalecido, que nos ha permitido seguir adelante. Gracias porque nos has dado estos recursos como el internet para llegar a cada hogar. Te pido que no lo desperdiciemos, Señor. No los desaprovechemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y bueno, amada iglesia, también quiero recordarte que en esta tarde vuelve a aparecer Turbaquito en las lecciones de la escuela de niños. Y quiero decirte que hay mucho gozo viendo a los niños, invitando a sus amigos, a sus familiares a que se unan a la transmisión. Y bueno, ¿y qué está pasando con los adultos? ¿Cuándo vas a invitar a tus amigos también a la célula virtual? ¿Cuándo vas a invitar a tu familia a la célula virtual? Los niños nos están enseñando lo que es el compromiso, ¿cierto? Y lo que es el compartir las buenas nuevas. Eunice, mi amada, te enviamos un abrazo, bendecimos tu hogar. También, gracias por lo que Dios está haciendo a través de tu familia. Te amamos mucho. Y pronto nos comeremos otro chicharrón por acá en Turbaco. Amada iglesia, desde Turbaco, con mucho amor, con mucho cariño, les hemos compartido lo que el Espíritu Santo nos ha dado para el día de hoy y para esta semana. Dios te bendiga y que tengas un resto de tarde y de día en paz y en bendición. Aleluya. Hoy a las 5 de la tarde tendremos la conexión de los niños. No te lo pierdas, ¿ah? También continuará el concurso, todos de bendición. Bye bye.